La izquierda te cuenta cuentos, la derecha tiene argumentos y hace cuentos. Hoy hablaremos de la famosa quiebra de Movistar o Telefónica. Se ha presentado un proceso concursal en Indecopi. Esto no significa necesariamente que esté en quiebra, sino que lo que busca es reestructurar sus deudas para seguir operando sin interrupciones para sus más de 13 millones de clientes. Este gráfico de Ernesto Linares se ve claramente cómo Telefónica del Perú en el 2024 pues es líder en el mercado móvil en el Perú, con casi 30% en el mercado móvil y casi 40% en internet fijo. Pero es el peor resultado de su historia el 2024 porque tuvo una pérdida de más de 3.392 millones de soles. Pero recordemos cómo era el mercado de telecomunicaciones antes de Telefónica. Échale un vistazo. Al inicio de mi gobierno en 1990 encontré un verdadero desastre. Vi que se hacía necesario un proceso de privatización. Como los 2.002 millones de dólares que cobramos por el 35% de las acciones del Estado en Entel Perú y la Compañía Peruana de Teléfonos. Esta privatización fue la quinta entre las 10 más grandes del mundo en 1994. En América Latina fue la número 1 de mayor monto. A partir de entonces, para tener teléfono ya no había que coimear a algún funcionario deshonesto, ya no había que esperar 5 años por la línea telefónica. Espero que de aquí al 2006 no haya más empresas públicas quebradas que privatizar. Y bueno, efectivamente, Entel Perú, ¿qué era? Era una empresa pública totalmente deficitaria, era una empresa corrupta y era una empresa que brindaba el peor servicio del mundo a nivel del Congo, ¿no? O sea, había que esperar 5 años para tener un teléfono, ni hablar de internet, líneas móviles. Eso era una quimera totalmente. Y todo el sector zurdo, rojo, progre, se las cargó contra Fujimori por haber privatizado esta empresa ineficiente y deficitaria. Y efectivamente hubo un contrato que tenía ventajas tanto para el Estado peruano, pero también muchas ventajas para Telefónica, indudablemente, ¿no? Porque no era una beneficencia, era un negocio. Pero bueno, a lo largo de los años siempre la izquierda trató de menoscabar a esta empresa y prácticamente a cada rato pedían nacionalización, ¿no? Recordemos, por ejemplo, lo que decía Johnny Lescano sobre el domingo pasado y le dan a Telefónica móviles también para que haga servicio de telecomunicaciones en general. Telefonía fija, telefonía móviles, no sé si internet y todo lo demás. Estaba a título oneroso para que paguen al Estado lo que el Estado les da para que saquen rentas, ¿no? Ganancias. Claro, Johnny. O sea, una empresa, una multinacional, va a venir seguramente al Perú a hacer beneficencia y no a buscar ganancias. Es lo más absurdo del mundo, ¿no? Por eso repito, la izquierda cuenta cuentos, la derecha tiene argumentos y hace cuentas, ¿no? Y las cuentas son que antes de Telefónica era pues el desastre porque había una empresa pública totalmente quebrada y encima no se brindaba el servicio. Entonces luego de Telefónica, naturalmente, invirtió dinero y con esa inversión de dinero desarrolló la infraestructura de telecomunicaciones en el Perú y se fue abriendo paso hacia los teléfonos fijos, luego al internet y finalmente a la telefonía móvil. También tuvo, por supuesto, cosas negativas como que en el contrato se haya puesto lo que era la famosa renta básica, ¿no? Y que eso luego, poco a poco, con negociaciones con el gobierno, fueron disminuyendo hasta que la fuerza del mercado simplemente eliminó de facto esa renta básica. Pero aún así, los detractores de la privatización siempre le encontraron peros a una empresa privada, en este caso en el sector de telecomunicaciones. Y bueno,
en sí pasamos a la quiebra de Telefónica, que no es, como repito, una quiebra, es una reestructuración que podría derivar en una quiebra, sí, o que podría derivar en una venta de Telefónica también a otra empresa que la quiera comprar. Ahora, desde, digamos, la estructura de mercado, siempre se ha hablado que, digamos, el mercado de telecomunicaciones en el Perú es oligopolio, ¿no? ¿Por qué? Porque hay pocas empresas, entre comillas, y entonces, si bien no hay un proveedor dominante, sí hay un pequeño grupo, ¿no?, que influye significativamente en el mercado. Pero, pero naturalmente hay que, digamos, lanzar también otros elementos como la interdependencia, ¿no? Las decisiones comerciales de, claro, de Movistar, de Entel, de Vitel, afectan o se afectan entre ellos, ¿no? Si una compañía, por ejemplo, claro, decide reducir precios o lanzar un nuevo servicio, es probable que Entel, que Vitel, que Movistar también respondan de manera similar para mantener, pues, su competitividad. Además, no hay que olvidar que el mercado de telecomunicaciones es una industria que requiere, pues, inversiones significativas. Entonces, hay costos hundidos que hay que cubrir, ¿no? Y tecnología. Y esto naturalmente dificulta la entrada de nuevos competidores. No es que va a haber de pronto 300 empresas que brinden el servicio de Internet o 10.000 empresas. Seguramente siempre va a ser un número que se pueda contar con los dedos de las manos. Y esto es evidente porque se requiere desplegar miles de estaciones, de antenas, de fibra óptica, etc. Entonces, digamos, no solo debemos mirar el número de competidores exacta, sino la innovación y la adaptación a las demandas cambiantes de los consumidores que hacen estas empresas, ¿no? Porque así como Movistar Telefónica nació con la línea fija y la renta básica, la dinámica del mercado finalmente hizo que los consumidores optaran más por las líneas móviles y el internet. Y eso es lo que existe actualmente, porque ya el teléfono fijo está prácticamente en desuso. Pero bueno, escuchemos a uno de los detractores de Telefónica. Afectados porque finalmente, en el último de los casos, hoy tenemos, digamos, la posibilidad de migrar a otras compañías, ¿no? Pero Claro. esperamos de que esta situación sea resuelta de la mejor manera para todos, ¿no? O sea, nadie se puede tampoco alegrar por qué le sucede esto a una empresa, pero supongo que se ha tomado. Bueno, ahí hablando Jaime Delgado. Efectivamente, nadie se puede, creo que, alegrar de que Telefónica o de que Movistar quiebren, porque eso va en detrimento del mercado de telecomunicaciones que ha sido muy dinámico en los últimos años, pero que evidentemente se ha ido, digamos, eh, ha ido cayendo su innovación, ha ido cayendo su expansión, a medida también que el Perú ha ido cayendo económicamente, que ha ido aumentando la pobreza, que nuestro crecimiento económico, tanto global como per cápita, ya no es el mismo. Entonces, a medida que más regulaciones, que la izquierda ha influido más en las políticas públicas, eso ha hecho que finalmente las personas tengan menos dinero en el bolsillo. Y obviamente si tienen menos dinero en el bolsillo, pues ya no son tan consumidores tan atractivos para las empresas. Y finalmente eso redunda en que la competencia de estas empresas empiece a sacar a una de ellas del mercado, como es el caso de Telefónica. Otra vez aquí con Ernesto Linares, él nos menciona, nos precisa que las deudas de Telefónica ascienden casi a 9.000 millones de soles. Esto es, como dice, el proceso concursal más grande que va a enfrentar Indecopi. Seguimos con Ernesto Linares, acá nos menciona que la crisis de liquidez de Telefónica se veía venir desde el año pasado, cuando incluso calificadores como Moody's rebajaron la calificación crediticia de Telefónica de B2 a CA, o sea, a la categoría basura. Bueno, esto es fácil de entender, ¿no? Si ya Telefónica no tenía flujo de caja suficiente porque estaba enfrentando, digamos, disminución de su volumen de mercado y las otras empresas estaban ganando al mercado y Telefónica había enfrentado, digamos, creciente carga laboral, creciente carga de proveedores,
Entonces ya su flujo de caja no le alcanzaba y Moody simplemente le dijo, sabes que no puedes pagar todo lo que debes, así como seguramente a cualquier ciudadano, cuando se sobreendeuda usando la tarjeta de crédito, luego de pronto un día tu calificación crediticia que estaba en verdecito se va a naranja, ¿no? Y si no logras una solución se va a rojo y estás fregado. Ahora, ¿a quién tiene la deuda? ¿A quién le debe Telefónica, ¿no? Mucho de estas deudas, de corto plazo sobre todo, se los debe a las AFPs, que son los tenedores de bonos de Telefónica. O sea, las AFPs han puesto dinero y Telefónica se supone que les tiene que devolver con un interés, ¿no? En este caso, ahí mira, prácticamente más de 1.200 millones de soles que Telefónica tiene que devolver este año 2025 a las AFPs. Y las AFPs pues son de administradores de lo que los trabajadores pagan mensualmente. Entonces, y también naturalmente le debe al Estado peruano a través de impuestos. Recordemos que, si no me equivoco, le debía 2.500 millones, ya le ha pagado 1.500 y hay una deudita de 1.000 millones todavía de Telefónica con la SUNAT, ¿no? Estas son deudas, eso hay que recalcarlo, antiguas, o sea, deudas que Telefónica impugnó en su momento y que la SUNAT le ganó en la Corte Suprema. Entonces Telefónica tuvo que pagar, pagó 1.500 millones y todavía debe 1.000 millones de soles a la SUNAT. No es que actualmente Telefónica tenga deudas con la SUNAT, no. Esos eran deudas antiguas, incluso del año 2000 y 2001, me parece. En cambio, los siguientes años fiscales ha pagado normal su impuesto a la renta y su IGB. Ahora, otra vez, Ernesto Linares nos dice que en el plan de reestructuración que ya se preveía con Telefónica, su matriz, o sea, Telefónica de España, para este año, 2025, le está dando 1.500 millones de soles, para que cubra pues sus actividades operativas, pero ya en los últimos años ya le había prestado casi 3.000 millones desde España, ya le había prestado 3.000 millones, obviamente a cambio de acciones seguramente de Telefónica del Perú, es decir, básicamente Telefónica Global o Hispanoamérica va a absorber a Telefónica del Perú. Y dato curioso, ¿quién es el dueño de Telefónica, ¿no? Global? En primer lugar está la CEPI, con el 10% de las acciones globales de Telefónica. ¿Y quién es la CEPI? Es el gobierno español. Luego están otras cajas o financieras como La Caja, Fundación La Caja, BBVA, BlackRock, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? No sabemos, al ser el accionista mayoritario, el gobierno español, no sabemos qué decisión tomará. Si seguirá salvando a Telefónica del Perú, hoy Movistar, o la dejará caer o la venderán. Lo importante para los peruanos, lo que nos interesa es que la conectividad no se siga perdiendo, porque eso es lo que nos interesa, la conectividad, porque con conectividad se hacen negocios, nos comunicamos con nuestros amigos, vendemos, compramos, etc. O sea, el internet y la telefonía móvil es vital, desde un gran empresario hasta el mediano, hasta el agricultor, ¿no? Hasta el más pequeño. Entonces es por eso recontra importante el sector de las telecomunicaciones. Y entonces, otra vez Ernesto Linares, ya lo tenemos aquí de caserito, nos menciona que este 2025 pues, Telefónica tiene que pagar los bonos a las AFPs y también la cobranza coactiva, como decíamos, de 1.000 millones a la SUNAT, porque ya le había pagado 1.500 millones de los 2.500 millones que le debía. Entonces ya pagó como el 60% y falta cancelar el otro 40%. Entonces, vamos a echar un vistazo a una reflexión que hace el doctor Verona sobre la caída de Movistar. Realmente esa no es la explicación. Ese es el argumento por el cual Telefónica del Perú ha salido a comunicar a los medios, ¿no? Se está apoyando mucho en no interrumpir el servicio a los 13 millones. La verdad es que en Telefónica del Perú y cualquier empresa que presente su solicitud al procedimiento concursal ordinario, que es como se le conoce ante Indecopi, es que está en serios problemas económicos y financieros.
El Perú debe saber que cualquier empresa que solicita el acogimiento voluntario al proceso concursal ordinario de Indecopi está en serios problemas financieros. Esto no es algo sencillo. Es más, Telefónica del Perú estuvo intentando, o se escuchó que estuvo intentando venderse hace poco. Con esto, las opciones de venderse reducen a menos de la mitad el precio que cualquier persona podría pagar por Telefónica del Perú. Este anuncio lo debemos recibir los peruanos con muchísima preocupación. Primero, un proceso concursal ordinario. Bueno, efectivamente, como dice el doctor Verona, Telefónica ya quería vender la empresa, la filial del Perú. Pero hay que recalcar que no solo Telefónica también se quiere retirar de Argentina, de Colombia, y hace 2 días se quiere retirar de México. De México. O sea, la carne, su mercado más valioso de toda Latinoamérica, vamos a decir. Y en el Perú, la empresa WOW estuvo en tratativa de comprar Telefónica, pero no se dio. Seguramente ya se las olían y esperan que las acciones de Telefónica valgan más para comprarlo a precio de saldo, ¿no? Así es. A ver, seguimos con el doctor Verona. Al mediodía ya debo tener con exactitud la deuda. Le adelanto a todos los peruanos que esta solicitud de procedimiento concursal no es por una parte de la deuda, abarca el 100% de las deudas impagas que tiene Telefónica del Perú a la fecha. Si yo fuera proveedor de Telefónica del Perú, estaría preocupado. Si yo fuera ex trabajador de Telefónica del Perú, estaría preocupado. Si yo fuera parte del sindicato de Telefónica del Perú, estaría preocupado. Porque esto suspende la cobranza de cualquier deuda. Es más, al superintendente de SUNAT también estaría preocupado, porque se suspende la cobranza de deudas tributarias, laborales, comerciales, judiciales o extrajudiciales. Así es, como dice el doctor Verona, ¿no? Entonces la cosa es seria. Y en este gráfico podemos ver la planilla de Telefónica, ¿no? 3.700 trabajadores directos y, digamos, la clasificación por tipo de trabajador. Una de las, digamos, preocupaciones principales de los consumidores es quién se va a encargar de los 13 millones de usuarios de Telefónica actualmente y de Movistar. Si es que se retira, si es que finalmente quiebra totalmente. Es cierto que Telefónica en los últimos tiempos ha sido una de las empresas que más, digamos, ha disgustado a los consumidores. Y justamente por eso también ha perdido cuota de mercado. ¿Y quieres saber cuál fue la empresa operadora más multada por el OCIPTEL? Telefónica del Perú se ha convertido en la empresa más multada por el organismo regulador en los últimos 5 años, acumulando más de 157 millones de soles por cometer infracciones a las normas legales y técnicas. Claro se ubica segundo con más de 72 millones. Entel con más de 65 millones, Vitel con más de 54 millones y otras empresas con más de 28 millones. Así es. Sin embargo, hay que hacer una puntualización. Efectivamente, el servicio de Movistar en muchos distritos del Perú ha estado fallando y es por eso que los consumidores han migrado a otras compañías. Pero también hay que decir, al menos en el servicio de Internet, que al menos en el caso de Telefónica, de Claro, hay un servicio técnico detrás, hay digamos, así sea un bot o hay una central donde uno puede llamar y reportar la avería y en 24 o 48 horas está en tu casa y lo soluciona. Pero he tenido yo experiencias con otras empresas, digamos, emergentes, pequeñas, sobre todo de internet fibra óptica, donde funcionan los 15 días perfecto y después no tienen ni WhatsApp o el WhatsApp que han dado de esa compañía pequeña o el número de teléfono ya no existe y no hay luego a quién reclamar y uno tiene que ir a Indecopi a perder el tiempo para dar de baja el servicio. No es como en Claro o Movistar, sobre todo mucho mejor en Claro, ¿no? Donde tiene incluso una aplicación donde te dice qué técnico va a venir, en qué rango horario más o menos y donde también es relativamente fácil dar de baja al servicio, ¿no? En Movistar, en cambio, pero señor, le podemos dar este descuento y como
media hora te quieren tener en el teléfono para darte de baja en el servicio. Será por eso que mucha gente ha empezado a migrar a Claro. Pero la otra parte, la parte que nos interesa, es que, como dije al inicio, es la conectividad, es el internet fijo, móvil y la red móvil que tenemos en nuestros teléfonos celulares lo que nos interesa, porque con esto hacemos negocios, con esto hacemos amigos, con esto nos mantenemos comunicados, con esto ganamos dinero, con esto vivimos y por tanto es recontra importante. Recontra. Como decía Richard Webb, este celular con internet ha hecho mucho beneficio, más que cualquier otra cosa en las zonas rurales, por ejemplo, porque por ahí se comunican, saben de precios, saben de insumos, etcétera, etcétera. Este es la verdadera revolución, el celular con internet. Y si queremos, digamos, quedarnos atrasados en las nuevas tecnologías como la IA, la inteligencia artificial, no vamos a hacer nada si no tenemos internet. Y la imagen que se ve en la pantalla es la famosa red dorsal impulsada desde el gobierno, y como siempre los gobiernos llegan tarde y mal. Y se diseñó totalmente mal esta red dorsal. La red dorsal era como hacer una especie de carretera de fibra óptica y que las empresas iban a usar esa carretera por una tarifa. Finalmente eso no funcionó porque el mercado no funciona así. Hicieron una inversión grande, pero las otras compañías como Claro o Movistar prefirieron hacer su propia red de fibra óptica mucho más barata a usar la red dorsal, y finalmente la red dorsal pues ahorita ha vuelto al Estado y el Estado está buscando a alguien que se haga cargo, ¿no? Asimismo, aquí vemos algunos comentarios que le saca de las redes sobre Telefónica, ¿no? Voy a leer algunos de ellos. Dice: hace mucho tiempo que la telefonía en el Perú está muy mal, el peor servicio, coimas, robos, deben venir otras compañías al Perú, las americanas, por ejemplo, las inglesas. Efectivamente, pueden venir todas las compañías que quieras, pero si el Perú está gobernado por rojos zurdos que frenan el crecimiento, le ponen un freno de mano al capitalismo y la gente no tiene dinero, ¿con qué van a pagar? Las compañías grandes no van a venir a un país donde no hay negocio. Acá otro usuario dice, Movistar se lo buscó en Pucallpa hace algunos años, era la única empresa de internet y vivimos cansados de sus caídas, ¿no? Efectivamente, pero si Movistar se va, todavía va a haber menos competencia, ¿no? Eso va a ser más complicado. Otro comentario dice, esa empresa de Telefónica da un pésimo servicio a los clientes. Cuando uno hace un reclamo ya no quieres tener el servicio. De esa empresa son muy abusivos, se trata muy mal, pero que paguen su deuda millonaria que le deben. Efectivamente, es una de las razones. El deficiente servicio al cliente de Telefónica le ha hecho perder cuota de mercado. A diferencia de Claro, que es mucho más fácil darse de baja, de contratar un servicio, hacerlo por la app, que te digan simplemente si va a venir el técnico, qué técnico va a venir con nombre y apellido, ¿no? Para tener confianza. Otro comentario, efectivamente Telefónica no parece una empresa privada, sino se ha llenado de burócratas que no resuelven los reclamos. Es un comentario de una persona que dice que Telefónica se ha contagiado del Estado peruano y se ha vuelto burocrático, y que seguramente para dar de baja, ¿no?, tiene que pasar al subgerente y al gerente de asuntos sin importancia. Efectivamente es así como una empresa privada empieza a cometer errores y empieza a fracasar. Pero vuelvo a lo importante, a lo que nos interesa, que es la conectividad en el Perú. Y acá presento un gráfico donde esto es lo que nos interesa. El número de suscriptores con conexión al servicio de internet fijo en las regiones del Perú y la distribución de quienes tienen a estos usuarios en sus empresas. O sea, señores, si bien en Lima hay casi 2 millones de personas, 2 millones de casas con red de fibra óptica, y sacámoslo a 4 personas en esa casa, son casi 8 millones, o sea, el 80% de Lima tiene fibra óptica, pero Pasco, Cerro de Pasco, tiene 9.000 conexiones. O sea, no jodan, estamos recontra atrasados todavía en la conexión de fibra óptica, ¿no? Entonces, que ahorita se vaya a Telefónica y deje un vacío, eso simplemente va a retrasar mucho más. ¿Y cómo vamos a enfrentar
cómo vamos a enfrentar las nuevas características laborales, de mercado, de innovación, la revolución que ya se está viviendo con la IA, sin internet, no se puede, no se puede. Entonces, a los que se alegran de que Telefónica quiebre, les debería preocupar esto, ¿no? Y seguramente van a salir, pero que lo haga el Estado, el señor es el Estado. No puede ni siquiera mantener hospitales. Las escuelas, ya estamos a 20 de febrero y no han pintado una escuela. Y el ex ministro Arista le ha regalado 9.000 millones de dólares a Petroperú. ¿Ustedes creen que va a devolver algo de ese dinero? No. O sea, pensemos. La izquierda te cuenta cuentos, la derecha tiene argumentos y hace cuentas. Y hay que hacer cuentas y hay que tener argumentos. Esta es el gráfico de ya también la telefonía móvil, ¿no? La red móvil. Que por supuesto, esto sí ha explotado. Tenemos, digamos, más líneas de telefonía móvil, así sea postpago y prepago, que habitantes en el Perú, y eso es bueno. Incluso Moquegua, la pequeña Moquegua, ¿no? Tiene 263.000 líneas móviles activas, ¿no? Entonces, eso es bueno. Pero si se va o si cae Telefónica, esto naturalmente va a complicar mucho, porque ¿quién se va a hacer cargo? Entonces, yo no estoy aquí diciendo que hay que perdonarle las deudas a Telefónica o que Movistar, hay pobrecitos, ¿no? No, la empresa que ha hecho malas inversiones o mala gestión o pésimo servicio, pues tendrá que caer, que caiga. Pero ante una presentación, una reestructuración de Telefónica ante Indecopi, lo correcto es que se sigan los procedimientos y se tomen opciones y el Estado peruano se adelante, porque lo que nos interesa, como digo, es la conectividad. No qué empresa sea Telefónica, Claro, Wow, Vitel, y si vienen otras en buena hora, pero para eso hay que adelantarnos, ¿no? No estar pensando, se va Telefónica, habrá que renacionalizar y convertirle en Petroperú 2. Y bueno, en estos gráficos de torta, efectivamente se ve la distribución del mercado en la telefonía móvil en el Perú, donde Entel tiene el 22%, Telefónica casi el 30%, Claro también el 30% y Vitel casi el 20%, y hay otras pequeñas compañías, seguramente las famosas operadoras móviles virtuales, que no tienen infraestructura propia, sino que subalquilan a las compañías grandes y también brindan servicios a determinados nichos muy específicos. Y lo mismo en el caso de la conexión a Internet, ¿no? Con Telefónica casi con el 37%, Claro ya pisando fuerte, ¿no? Con el 25%, y seguramente se va a expandir mucho más. Wow, ¿no? Que es una empresa, digamos, nueva en el mercado, que sobre todo en Lima, ha crecido tremendamente con el 13%. Y otras empresas que también se reparten la torta. Y en las regiones también. Aquí en Cusco hay otras empresas aparte de Claro, Movistar. Incluso Vitel ya ha lanzado su red de fibra óptica. Eso es importante. Lo que nos interesa es la conectividad. Que la gente esté conectada, porque eso permite negocios, permite estudiar, permite capacitarse e incluso entretenerse, ¿no? Y aquí hay una lista de empresas que arriendan, que no tienen infraestructura totalmente propia, ¿no? Entonces, la otra parte es este gráfico, lo que muestra es los suscriptores al cable, ¿no? Al cable, la televisión por cable, que es un número importante, pero como te digo, esto se parece mucho a la conexión de fibra óptica. Es decir, en Lima básicamente hay muchas conexiones y en Pasco apenas 5.000 personas que tienen red de cable. Y en los otros dos gráficos se ve pues digamos, el cambio tecnológico que ha habido en los últimos 15 o 20 años. Es decir, que ya prácticamente no existen teléfonos públicos y que la telefonía fija también está desapareciendo, ¿no? Por ejemplo, Claro te dice, yo te doy internet X megas, ¿no? 1.000 megas por 100 soles. Y luego te explica, si me das un sol más, te doy un teléfono fijo con 1.000 minutos libres, ¿no? Y con ese internet, básicamente es lo que vas a poder incluso tener cable con otro tipo de operadoras que no necesariamente sean de Movistar o de Claro, ¿no? Y en este gráfico, que me parece muy interesante, se ve
la rentabilidad de las 4 grandes empresas de telecomunicaciones en el Perú. En el primer cuadrante se ve la rentabilidad de Telefónica del 2024 respecto al 2023. Ya el 2023 estaba perdiendo casi 7%, o sea, su rentabilidad negativa. Y para el 2025 se derrumbó, perdón, de 24, menos 25% de rentabilidad, de margen. Entonces, eso es preocupante. Entonces, Telefónica ahí, es por eso que al inicio del video hablábamos que Telefónica, más de 3.000 millones de soles de pérdida el 2024. En el caso de Claro, la rentabilidad, el margen, pasó de 15% el 2023 a 8% el 2024. O sea, también bajó. En el caso de Entel, de una rentabilidad negativa en el 2023 de 7%, el 2024 se salvó por un cachito, ¿no? 1.3. O sea que también uno ve en las telcos rentabilidades bastante bajas. Y la rentabilidad de Bitel también se vio mermada, ¿no? El 2023, 13% y el 2024, 11% de margen neto. Eso lo podemos comparar con este gráfico de ingresos relacionados a las telecomunicaciones por empresa operadora en general. Entonces, ahí se ve que Claro está liderando a las telcos en ingresos, seguidos de Telefónica, de Entel, de Bitel y otras. Estos son ingresos brutos, pero luego de descontar costos, impuestos, gastos, etcétera, etcétera, sale que Telefónica finalmente ha terminado totalmente en rojo, en más de 3.000 millones de pérdida el 2024. Y esto también nos interesa, que son las inversiones correspondientes. En el 2023, Claro, superó los 700 millones de inversión y en el 2024 también los 700 millones. Entel, rondando los 400 millones, lo mismo en 2024. Telefónica, para el tamaño que tiene, solo invirtió 300 millones en el 2023 y también 300 millones en el 2024. Esto explica por qué, por ejemplo, en Cusco, Movistar pues tiene, digamos, poco mercado. Claro, está expandiendo por todos los distritos, ¿no? Y las otras empresas que también han venido propias de Cusco, como otras empresas como WOW, que han empezado también a expandir sus redes de fibra óptica, ¿no? Entonces, Telefónica, con un flujo de caja limitado, ya no puede invertir como invertía antes. Y eso exacerba su pérdida de mercado. Entonces, como cierre final, las empresas tienen que adaptarse rápidamente a las condiciones del mercado. Y creo que ahí Movistar se equivocó y seguramente van a rodar muchas cabezas, muchos directivos en Movistar y tendrá que reinventarse y luego de los 90 días que pase, seguramente Indecopi dará un veredicto y veremos si Telefónica sigue, porque recordemos que su filial le ha dado 1.500 millones de soles para que este 2025 opere con normalidad, o finalmente sus acreedores, que son las AFPs y el Estado peruano, pues de repente decidan nombrar una administración temporal, lo decían vender o se liquide la empresa. Pero creo que lo correcto y en beneficio de la conectividad y de los 13 millones de usuarios que tiene Movistar es que esta empresa busque una reestructuración sana, que deje de parecerse al Estado peruano en los trámites burocráticos que tiene, que sea fácil nuevamente tomar el servicio y también dejarlo, y busque innovar para mantener su relevancia en un entorno que es competitivo y donde los consumidores tienen pues muchas opciones. La regulación del Estado peruano debe ser cuidadosa para no sofocar la innovación y menos en un contexto donde la inteligencia artificial es lo que va a mandar las próximas décadas, ¿no? Si bien Indecopi, digamos, puede tener una posición, o el Estado peruano también, un exceso de regulación, puede finalmente matar a Telefónica y con eso perjudicar la conectividad y a 13 millones de consumidores. Para terminar, como he venido repitiendo, la izquierda te cuenta cuentos,
La derecha tiene argumentos y hace. Así que la situación de Movistar es un recordatorio en el mundo empresarial y en general la adaptación y la innovación son claves para sobrevivir. Chao, chao, nos vemos.